Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el líder invitado es el señor Manuel Caballero, economista, ex viceministro de Economía, investigador, docente universitario. El señor Manuel Caballero recientemente acaba de publicar este libro que se titula Crecimiento Económico y Desarrollo del Paraguay. Lo escribió conjuntamente con el doctor Dionisio Borda. Con él vamos a conversar acerca de este libro, cuáles son las proyecciones de crecimiento económico del país para los próximos 10 años y, por supuesto, le vamos a preguntar acerca de los planes de emergencia económica y de reactivación económica que actualmente está implementando el gobierno. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes, Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokio, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Manuel Caballero aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Manuel Caballero. Manuel, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes. Gracias, Manuel. Manuel, contanos de vos. Sos economista, fuiste viceministro de Economía del doctor Dionisio Borda. ¿En qué años? Fui viceministro de Economía del 2008 al 2012. Soy economista, tengo una especialidad en Economía y en Finanzas. Correcto. Así que fuiste viceministro durante el gobierno del presidente Fernando Lugo. Sí, también colaboré con el ministro Borda en el del 2003 a 2005 en el gobierno del señor Nicanor Duarte Frutos. Exactamente, ahí fui asesor. Correcto. Asesor de él. Recientemente, con el doctor Dionisio Borda, presentaron este libro, Crecimiento y Desarrollo Económico del Paraguay. ¿De qué trata el libro? Bueno, ese libro trata un poco de un estudio, digamos, histórico por una parte, sobre el crecimiento económico en Paraguay en los últimos 60 años. Llegamos hasta el 2018 y hacemos un análisis de las políticas económicas que se aplicaron y las instituciones que las aplicaron. Y ahí extraemos lecciones, procuramos extraer lecciones de esos 60 años, que salió bien, que salió mal, y procuramos hacer una mirada al futuro de nuestro país, de nuestra economía, para poder proponer, sugerir cosas, señalar temas que nos parecen que tienen que ser objeto de debate o de análisis, de estudios, para poder contribuir realmente a que crezcamos y nos desarrollemos. Correcto. Te propongo que para más adelante dentro de esta conversación hablemos un poco respecto a esa mirada hacia el futuro de nuestra economía y empecemos hablando un poco acerca de la economía coronavirus. Te quiero comentar lo siguiente. El Banco Central del Paraguay
recientemente publicó algunas cifras Sí. que tienen que ver con primer trimestre y primer cuatrimestre de 2021. Te voy a dar algunas de esas cifras. Crecimiento económico primer trimestre, enero-marzo 2021 en comparación con primer trimestre 2020, 0,7%. Crecimiento económico marzo 2021, 8%. Crecimiento de las exportaciones, enero-abril 2021 en comparación con enero-abril 2020, no incluye energía, 38%. Manuel, esto que estamos viendo, ¿es rebote? ¿Es recuperación económica? ¿O rebote y recuperación significan la misma cosa? Bueno, yo consideraría que es rebote sobre todo. O sea, para mí el rebote, bueno, o sea, estamos recuperando parte de la caída, no solo del 2020, sino también, si te acordarás, en el 2009 la economía ya se estancó, ¿verdad? 2019. En torno al 0% fue el crecimiento. Entonces, yo creo que ahora, este año, por las cosas que estamos viendo, va a haber un crecimiento económico. Aparentemente se está hablando en torno al 4%. Pero de ahí a suponer que eso va a recuperar la economía o va a recuperar el nivel de empleo de la economía que había antes de la pandemia, es más dudoso. Creo que eso puede llevar más tiempo. Además, yo creo que también una tasa de crecimiento de un año no recupera la pérdida de los ingresos de la renta per cápita en términos reales o en términos de lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso sí va a llevar más tiempo. Pero no solo en Paraguay. Latinoamérica y en muchas regiones del mundo, la recuperación de las economías va a ser lenta. Correcto. Rebote económico sería volver a crecer después de la caída. Sí. Y recuperación significa volver a recuperar los ingresos promedio per cápita que teníamos antes de la caída. Sí. Para darte un ejemplo, o sea, el ingreso per cápita que el Paraguay tenía en 1998, 99, cuando se inició la crisis asiática, los volvió a tener recién en torno al 2007, 2008, según las mediciones, ¿no? O sea, recuperarnos totalmente de ese shock llevó casi 10 años. Ojalá que en esta ocasión no lleve tanto, ¿no? Correcto. Pero en el mercado del empleo, en los indicadores sociales, como pobreza, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, Manuel, el año pasado, en el año 2020, inmediatamente después de la llegada de la pandemia, el gobierno activa un paquete de incentivos fiscales para enfrentar, por un lado, las necesidades sanitarias y por otro lado, contrarrestar la crisis que generaba en la economía esta pandemia. Tiempo después presenta un plan de recuperación de la economía llamado Ñapu a Paraguay, es decir, un plan de emergencia y un plan de recuperación. ¿Cuál es tu opinión respecto a esos planes y a esos incentivos fiscales incluidos en los planes? Bueno, el plan de emergencia, yo creo que en líneas generales estaba bien enfocado, vamos a decir, ¿no? O sea, me parece que estaban haciendo, en esa época lo que se sabía era que en el mundo se tenía que ir a una cuarentena y entonces se tenía que hacer unos planes de contingencias porque era casi inimaginable todas las consecuencias que podía tener en el mercado del empleo formal e informal. Ahí descubrimos que solamente aplicar a la economía formal no iba a tener impacto, ¿verdad? O no iba a tener éxito, ¿no? Entonces se diseñó, se hizo. Yo creo que todo el enfoque social, digamos, fue correcto en líneas generales conceptualmente. Okay. Ahora, después cómo se ejecutó, si se ejecutó mejor, se ejecutó peor, porque hubo denuncias, hubo abusos, en fin, eso ya es ya sería otro análisis, digamos, ¿no? También, lo que pasa es que ahí los recursos son importantes. Ahí hubo recursos. Creo que los buenos antecedentes macroeconómicos del país permitieron contar con esos recursos rápidamente a través de endeudamiento externo, multilateral y endeudamiento con los bonos soberanos. Entonces se contaron con los recursos y se pudo actuar rápido. Esa parte estuvo
se puede decir que bien. Ahora, lo que viene después, que es este plan que estás hablando, recuperación económica, bueno, ahí es un poquito más, son títulos que tienen los títulos, ¿verdad? O sea, reformas en el sector del empleo, reformas en el sector del empleo público o las reformas jubilatorias. Bueno, ¿cuáles son los contenidos de eso, verdad? ¿Qué tipo de cosas se van a reformar y en qué tiempo, verdad? Porque a primera vista parecía un ambicioso plan de reforma. Cierto. Entonces uno decía nomás, realmente ya por tiempo y por el tiempo que llevan las reformas, se va a poder hacer esto, porque eso sí necesita aprobar un plan de emergencia, que el Congreso lo hizo rápido, es relativamente fácil parece, ¿no? Okay. Pero ese plan, esa otra reforma, esa puede llevar más tiempo inclusive, y no depende de todo el Poder Ejecutivo, depende mucho de lo que apruebe el Congreso. Ok. Puede ser, Manuel, vos fuiste viceministro, sí. Así que vos sabes cómo funciona esto desde adentro. Uh-huh. Puede ser que yo tenga que... Uno de los pilares del Plan Ñapuá Paraguay es el incentivo a la inversión privada a través de alianza público-privada o APP. Pero se requiere, para generar confianza, se requiere de buenas expectativas. Y a lo mejor esto de impulsar este paquete de reformas tiene que ver con tirar buenas señales respecto a intenciones de reforma para generar expectativas positivas. Pero en realidad el gobierno puede saber de que esto no va a ser aprobado dentro de este periodo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, la idea de las alianzas público-privadas ya existía previo a la pandemia. De hecho, ya se estaban trabajando en proyectos, algunos que le estaba costando salir, otros estaban más lentos porque son proyectos grandes en algunos casos. Cierto. Entonces, lo que me parece a mí se quiere decir es, bueno, vamos a tener escasez de recursos, entonces vamos a contar más con las alianzas público-privadas. Yo entiendo que ese sería el mensaje, porque proyectos de inversión en infraestructura a simple vista nos damos cuenta que son necesarios en nuestro país. Ahí yo haría un caveat, o sea, que la inversión en alianza público-privada no quiere decir que sea costo cero para el Estado. Recursos, o sea, normalmente en los países de la OCDE, 70% de los gastos en infraestructura que se hacen a través de este mecanismo, normalmente unos estudios decían que es el Estado el que paga. Una experiencia más cercana como la de Uruguay, 80% pagaban, o sea, digo cercana institucionalmente, ¿verdad? En el sentido de Correcto. Más desarrollo institucional, como países de la OCDE, como Uruguay, que de los países de Sudamérica es un poquito más desarrollado institucionalmente. Entonces, no es necesariamente gratis esto. Entonces, no hay que, me parece, pensar de que eso va a ser sin costo. Aún así, vale la pena evaluar los proyectos e impulsarlos, ¿no? Ok. ¿Es posible estimular fiscalmente a las empresas para que tomen más mano de obra, para que contraten más gente? ¿Es posible que yo le diga a la empresa, por cada persona que vos contrates vas a tener una reducción impositiva? Así aliento a las empresas a volver a contratar gente, ya que aumentó la cantidad de desempleados a partir de la crisis que generó la pandemia. Bueno, primero, yo tendría mucho cuidado en hacer una política fiscal desde lo tributario. No sé si me explico. O sea, las rebajas impositivas así, viste, cuando la política tributaria quiere hacer política fiscal, me parece que ahí un poco es más complicado, porque no puede distinguir a qué empresa le va a ayudar. ¿A qué sector? ¿Qué sector está más golpeado? No todos los sectores están igual de golpeados. No todos los sectores generan igual de empleo. Entonces, sí evaluaría una política fiscal para poder ver qué sectores son los que tienen más potencial de crear empleo o qué sectores fueron los que más sufrieron o están sufriendo. Okay. Y cuáles son las razones. Y también ahí distinguiría dos cosas. ¿Qué hacemos hoy? Porque en determinados sectores, aunque lo queramos, es difícil. Cierto. ¿Y qué hacemos cuando este espacio de incertidumbre vayamos dejando, ¿no? O sea, ahí sí yo me plantearía
un estudio tal vez por sector económico o por sector industrial, lo que sea, y pensar un esquema como lo que está hablando. Pero no puede ser, me parece a mí que no debería ser un esquema más. Debería ser este esquema a cambio de los otros esquemas, porque ¿qué significa eso? Bueno, esquemas de subsidio estás hablando, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de política fiscal para ayudar a empresas, estamos hablando de unos esquemas de subsidio, ¿verdad? Entonces, o sea, le damos dinero porque emplean o, digamos, hacemos, le bajamos algunos servicios que tiene que pagar el Estado, naturalmente, ¿verdad? Cierto. Porque si no los servicios van a disminuir. Entonces, ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas que tienen un costo fiscal, no puede sumarse a lo que ya existe, a los esquemas de subsidio ya existen, ya sea la ley 6090, ya sea otros regímenes impositivos especiales, porque los recursos son limitados. O sea, tal vez es la oportunidad, me parece a mí, que tiene el Estado hoy de reevaluar su esquema de subsidio a las empresas y preparar un esquema de subsidio que vayan en ese. Por ejemplo, vos estás diciendo empleo, yo también te añadiría a lo mejor cadena de valor, a lo mejor exportación. O sea, empresas grandes que trabajen con chicas, ¿eh? Entonces ahí se genera empleo a través de yendo hacia atrás en la cadena, ¿no? Entonces eso da mucho más valor. Entonces eso sí es valioso. Entonces replanteas tu esquema de sacrificio fiscal para poder fomentar ese tipo de empresas que te generen productividad y empleo. Correcto. A partir de el año pasado se otorgaron muchos préstamos, estoy hablando del sector financiero, que otorgó préstamos con garantía del Estado, Fondo de Garantías de la República, FOGAPI. Manuel, ¿puede pasar que un porcentaje de esos préstamos no sean devueltos, caigan en morosidad y terminemos todos los paraguayos, a través del Estado, poniendo ese dinero, ya que nosotros garantizamos préstamos? ¿Puede pasar que la economía no permita la reactivación de unos sectores o de unas empresas que, habiendo sido beneficiarias de estos préstamos, no los pueden devolver y tengamos que poner nosotros como Estado? ¿Eso te parece que es posible que ocurra? Yo creo que es posible. Y acá hay que distinguir dos cosas, me parece. O sea, en todo este esquema donde se tuvo que hacer tan rápido y se tuvo que hacer masivamente, porque muchas empresas no tienen, digamos, la capacidad de endeudamiento, el patrimonio para aguantar una crisis prolongada, bueno, había que ayudarles de alguna manera, ¿no? Esto fue una ayuda para poder ayudarla a sobrevivir, porque una vez que se funde la empresa es más difícil, digamos, reflotar una empresa, crear otra. Eso puede llevar muchos años. Hablábamos de rebote y recuperación, digamos, hace un rato, ¿no? Entonces, puede pasar, porque no es imposible que por más que se analice lo mejor que se pueda, que se acierten todas, ¿no? Okay. Entonces, eso puede pasar. Lo que me parece que sí no sería bueno que pase es que haya hechos de corrupción ahí en el proceso, que eso es otra cosa, ¿verdad? Que eso sí sería indignante, digamos, pero de que se pueda errar, se puede errar. Correcto. Si te hubiese tocado formar parte del equipo económico del Ministerio de Hacienda en este tiempo, ¿qué cosas hubieses hecho diferente o qué cosas que no se hicieron vos sí las hubieses hecho? Bueno, es muy amplia en lo económico, en lo social. Yo tal vez lo que hubiera hecho es, en la parte social, eliminar los subsidios en especie, ¿verdad? O sea, me parece a mí que los subsidios monetarios son más eficaces, se pueden controlar mejor y están menos sujetos al clientelismo político por un lado, pero también a la corrupción por el otro, ¿no? Entonces, yo creo que eso en líneas generales, ¿no? A lo mejor algunas de estas cosas ya se han planteado, tampoco puedo, pero bueno, mirando así rápidamente. Y tal vez me plantearía, como muchas veces los esquemas de subsidios están en el gobierno central, las gobernaciones y las municipalidades, con dinero del gobierno central, naturalmente. Entonces ahí sí me hubiera replanteado cómo hacer para llegar y cómo transfiero recursos y transfiero responsabilidades.
porque la transferencia de recursos sin responsabilidades tal vez es una ¿cómo se dice? Es una invitación al derroche en algunos casos, sin un control institucional fuerte. Y los controles nuestros suelen ser un poco débiles y es más difícil en este momento controlar porque estamos en medio de una crisis, en el sentido de que no podemos articular todo porque se tienen que desarrollar planes nuevos, se tienen que desarrollar nuevas técnicas para poder llegar. O sea, creo que lo que sí me parece que es correcto, me parece en el planteamiento, fue que se pensó no solo en lo formal, sino también en lo informal. Correcto. Muchas veces uno dice, te da un poco, bueno, pero esta parte no contribuyó tanto, ¿verdad? Ni las MIPYME o quien sea, ¿verdad? Pero bueno, al final del día es una oportunidad también de formalización, es una oportunidad de bancarización para mucha gente. Yo creo que bien llevado esto, creo que me parece que se puede obtener una buena plataforma de información para poder ser más eficaz en las ayudas sociales en el futuro y que no se dispersen tanto, porque uno de los problemas de la asistencia social en Paraguay, en todo el mundo, pero también en Paraguay, es que se dispersa, va a los sectores que no necesitan o necesitan menos, ¿no? Correcto. Manuel, después del proceso que empezó con el presidente Duarte Frutos y con el doctor Borda, está a cargo del Ministerio de Hacienda en el año 2003. Para el año 2010-2013, en una escala de 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías al fortalecimiento macroeconómico del Paraguay y su capacidad de enfrentar choques externos fuertes? De 1 al 10, ¿qué tan musculoso era nuestro sistema económico para enfrentar un choque? Y yo diría que bastante elevado fue, por lo menos a partir ya me tocó vivir a mí en el 2008, ¿verdad? O sea, como vos bien lo dijiste, ahí estuve en la cocina realmente y me tocó vivir la crisis global. Y realmente los ajustes macroeconómicos que se hicieron a partir del 2003 permitió que en el 2008 por primera vez el país pueda hacer una política contracíclica. O sea, la expansión del gasto público en el 2009 fue casi 3 puntos del producto. Okay. Y no hubo déficit fiscal. Okay. Estamos hablando de crisis financiera internacional, claro, 2008-2009. Y bueno, que nosotros se combinó con una sequía, ¿verdad? Correcto. Entonces, y ese buen manejo macroeconómico fue que la gente después mirase al Paraguay, ya sea los nacionales, los extranjeros. Ya empezó a aparecer, si vos ves la encuesta del WEF o del World Economic Forum, que la parte macroeconómica de Paraguay era la parte más fuerte. Ponele una nota, de 1 al 10. Y ya ahí te pondría 8, 7, 8. Sí. Solidez macroeconómica. Sí. Hoy, 2021, luego del impacto coronavirus, ¿cuál es la calificación de nuestra solidez macroeconómica en vistas a estar preparados para un futuro choque económico, choque externo que eventualmente podríamos volver a tener? Y es más baja, me parece. ¿Cuánto? Y 6 por ahí pondría. Hemos perdido. No sé si... Sí, ahora... en la pandemia hizo que todos perdamos, o sea, no es que Paraguay nomás perdió, digamos, ¿no? O sea, todos los economistas, todos los analistas internacionales dicen que la próxima crisis es la crisis del endeudamiento de las economías, ¿no? O sea, y particularmente en los países en desarrollo como el nuestro, que no pueden aguantar una deuda tan elevada como los países desarrollados. A Japón no le pestañea, tiene más del casi el 200% del Producto Interno Bruto como deuda. Correcto. Pero eso no... Es un problema, pero para nosotros sería un problema. No llegaríamos a eso, ¿no? Exactamente. Entonces... Manuel, a partir de la pandemia, el Estado tuvo que hacerse cargo de muchos problemas. Tuvo que encargarse de subsidiar, abonando por nosotros, agua, ANDE, planes de subsidios a informales. Es decir, el Estado tuvo que salir fuerte a apoyar en esta situación de crisis. Eso significa la necesidad de finanzas sólidas por todo lo que implica eso en términos de erogación. Uno no puede estar permanentemente pidiendo prestado para enfrentar esto. Estamos ante tiempos que reclaman una nueva fiscalidad, no solamente con los objetivos recaudatorios, sino también una fiscalidad más progresista,
más equitativa? Bueno, yo creo que estábamos ante ese desafío, una fiscalidad más progresista en términos económicos y más equitativa en términos sociales, antes ya. O sea, yo creo que la pandemia puso de manifiesto eso, ¿no? El desafío era cómo hacer que haya más peso en los ingresos directos de un Estado, que son producto de las rentas, de las ganancias de las empresas y de las personas, y menos sobre los tributos indirectos, aunque eso también tiene su relación con el movimiento económico, ¿no? Okay. O sea, ¿Cuánto pesa renta sobre el total recaudado? Y los impuestos directos pesan en torno al 20%, 22% se mueven, es bajo. Okay. Eso es bajo. Eso es bajo en participación, digamos, ¿no? Entonces, allí esa fiscalidad, yo creo que hay que analizarlo de varios ángulos, ¿verdad? La fiscalidad también es manejar mejor, me parece, y ahí es una cosa que tal vez el Poder Ejecutivo no lo puede hacer solo, es cómo manejar mejor los ingresos de las binacionales, ¿no? O sea, estoy hablando de los ingresos que entran al Tesoro, al gobierno central, ¿no? Sí. Que hoy se está como atomizando, se está dispersando en los gobiernos subnacionales, los municipios, sin un impacto, o por lo menos sin un impacto a la vista, con muchos cuestionamientos sobre la modalidad, sobre el uso y sobre el incentivo perverso que generó en la atomización de los municipios del país. Se están creando cada vez más municipios porque es automático. Entonces pareciera que hay un gran derroche de recursos. Entonces también me parece que ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Okay. Después, por el lado tributario, pienso que también hay que analizar el tema de justamente la fiscalidad, la parte de impuestos directos, ¿no? Tal vez revisaría un poco el rendimiento de los impuestos directos, sobre todo el rendimiento, los gastos tributarios, que son muchas veces los subsidios que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y también vería si puedo, o sea, saliendo ya de la incertidumbre, tal vez en la incertidumbre es más complicado hacerlo, ¿no? O sea, ponerle la expectativa a un sector económico sin estar muy seguro de que le vas a hacer una imposición, tal vez lo pensaría mucho, pero sí se ve ya en el mediano plazo que para recuperarse y para que las finanzas no se descarrilen, va a haber que revisar las imposiciones de determinados sectores, me parece. Sobre todo los sectores que le está yendo bien ahora, ¿no? Los sectores que tienen menos, o sea, el sector servicios sabemos que está muy golpeado porque la misma naturaleza de la pandemia hace que su mismo negocio está en problemas. Está menos golpeado el sector de la construcción, menos golpeado el sector agropecuario porque tiene menos gente, ¿verdad? Entonces, y otros sectores tal vez, ¿verdad? O sea, no sé, el tema farmacéutico, me imagino que también le está yendo bien, ¿verdad? El tema. Manuel, entonces, ¿qué significa? Te quiero pedir que seas específico en este tema. Revisar las contribuciones impositivas de algunos sectores. ¿Cómo tengo que y bueno, se puede entender de ver si hay una proporcionalidad entre el Producto Interno Bruto que contribuyen y los tributos que aportan, ¿no? Yo puedo discriminar un sector versus otro en cuanto a tasas, por ejemplo. Bueno, de hecho está discriminado. Hoy hay algunos sectores que tienen unas tasas y otros sectores que tienen otras, en el IVA, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora una cosa buena que se hizo fue unificar los impuestos a las rentas corporativas, por ejemplo. Eso es una cosa buena que se hizo. Hay que ver ahí si es que todavía hay discriminación entre sectores, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo lo vería. A lo mejor nosotros proponemos, pero por otras razones, no por pandemia, ¿verdad? Proponemos revisar un poquito el tema, el impacto ambiental del sector agropecuario, por ejemplo, para poder ver de qué manera que esa explotación agropecuaria no destruya nuestro patrimonio natural o lo haga sostenible, por lo menos, no es que no se explote, digamos, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido. Okay. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que algunas personas proponen en el sentido de gravar la exportación de soja? Que un porcentaje del volumen total de dólares que ingresa en concepto de exportación de la soja quede al fisco como retención.
No sé si el impuesto a la exportación de soja sería la herramienta más eficaz. Tiene varias consecuencias. Si es en estado natural, bueno, hay industrializaciones que se desarrollaron a partir de esa exportación a los granos, impuesto a la exportación. Sí. Todo el complejo aceitero de la Argentina se desarrolló. No digo que nosotros imitemos exactamente, ¿verdad? Pero tiene su lógica si es que hay no solamente un tema tributario detrás, sino un plan detrás, ¿no? Un plan industrial, por ejemplo. Yo me preguntaría, ¿nos conviene que la soja salga así como está saliendo o nos conviene que salga más industrializada? A lo mejor nos conviene que salga más industrializada. Entonces es un doble fin, digamos, ¿no? A lo mejor no es el impuesto a la exportación la herramienta, a lo mejor es un impuesto a la venta, no sé. Yo creo que depende del fin que tengas, pero ahí yo sería cuidadoso de no centrarme en un fin exclusivamente tributario o fiscal, aunque tenga que haberlo. Yo miraría un poquito más cómo puedo desarrollar, cómo puedo industrializar el sector. Pero nuevamente te digo que sí tiene que haber dar la impresión que los precios relativos hoy que tienen estos sectores, ¿verdad? Ya sea tributario o lo que están, o las ganancias que tienen, digamos, deben internalizar mejor los costos ambientales. Y eso sí, en una externalidad negativa corresponde a una imposición. Correcto. En la Argentina se aprobó, creo que fue en febrero o marzo de este año, un impuesto, ellos le llaman temporalidad tributaria, es decir, un impuesto en teoría no permanente, sino temporal. Creo que le llaman el impuesto solidario y tiene que ver con gravar a los patrimonios más elevados. En Estados Unidos, el presidente Biden dice estar de acuerdo con que aumenten su contribución impositiva las empresas más grandes y las familias súper ricas, aquellos con patrimonio que superan $5.000 millones. ¿Cuál es tu parecer? Bueno, yo preferiría en este contexto... ¿Eso realmente es temporal o es mentira? Bueno, y se aplicaron en otras partes. Yo creo que en Colombia se aplicó en su momento en una situación de mucha crisis, ¿verdad? Estaban con el tema de la guerrilla ahí muy fuerte, necesitaban un gasto de inversión fuerte, creo que en defensa. Y tiene relación también con la credibilidad de la administración gubernamental, tengo entendido, ¿no? Porque allá lograron hacerlo y bueno, y fue temporal. Entonces, creo que yo me plantearía antes, me parece a mí que tal vez mi primera preferencia, no lo excluyo esto, ¿verdad? Pero mi primera preferencia sería, bueno, realmente necesitamos bajar las tasas de impuestos que se están haciendo, ¿verdad? Se está bajando el IVA y todas esas cosas, ¿no? O sea, vamos a bajar el IVA para poder poner impuesto a la riqueza. No me parece muy razonable, digamos, ¿no? A lo mejor ¿Eso tiene que ver con lo de progresivo o progresista y equitativo? Bueno, realmente, en realidad, si miras de una bajada impositiva a un impuesto indirecto, en realidad estás haciendo un subsidio al que consume más y normalmente, digamos, le estás subsidiando al que más consume. Entonces, en realidad le estás dando más dinero al que más consume, ¿verdad? Entonces, realmente no es, por eso que te decía al principio, no es el mejor instrumento para poder ayudar a sectores económicos. El mejor instrumento probablemente es hacerlo por la vía fiscal o por otro lado procurar compensarlo, pero no una bajada lineal, digamos, ¿no? En ese sentido yo preferiría que no tocar las tasas que tenemos. A lo mejor miraría, o sea, me planteo, en vez de un impuesto a la riqueza, ¿por qué no el impuesto a la renta personal, no eliminas exenciones y que sea un impuesto que efectivamente suba su tasa efectiva? Hoy la tasa nominal es 8 al 10%, ¿verdad? Pero a lo mejor la tasa efectiva puede ser 1%. A lo mejor en vez de hacer un impuesto a la riqueza, mi preferencia, te digo, ¿verdad? Es, digamos, que haya una tasa impositiva efectiva más alta, no sé, 2, 3, 4, 5, lo que quieras, ¿verdad? Eliminando excepciones. Eliminando algunas excepciones en esos tramos elevados. Me parece que el impuesto a la renta actual me parece que golpea un poco más a la clase media, me parece. Creo que me parece que los tramos más altos deberían tener menos exenciones. ¿Qué quiere decir? Que no se está cumpliendo aquello de que el que más gana más paga,
porque el que más gana puede aprovechar excepciones haciendo inversiones. Puede aprovechar y yo creo que me parece a mí que le cuesta más a la clase media le cuesta más, ¿cómo se dice? Con menos recursos le cuesta más diversificar, hacer esas excepciones, esas inversiones que vos decís, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Ok, ahora Manuel, ¿estamos de acuerdo en que tal vez hayamos que trabajar para eliminar algunas excepciones, controlar más para evitar maquillajes contables que minimizan el aporte de los que más tienen? Estoy hablando de empresas, por ejemplo, que más ganan y que a partir de excepciones o maquillajes están aportando menos de lo que deberían aportar respecto a lo que están ganando. La pregunta que yo me hago es, antes de apretar más para aumentar la recaudación, aún en sectores a los que le está yendo bien, ¿no deberíamos dar señales de cambio respecto a el gasto? ¿Puedo yo, no sé qué te parece a vos, suena un poco cara dura, ¿verdad? Que yo diga, tenemos que aumentar la contribución del Estado porque después el Estado papá es el que se carga de los subsidios, etcétera, etcétera. Pero anteayer o antes de ayer salió un tapa de periódicos, decenas de millones de dólares en gratificaciones y en bonificaciones extrasalariales. Es un poco cara dura hablar de que hay que aumentar los ingresos y por otro lado derrocharlo de esa manera, de una manera hasta pornográfica si se quiere, Manuel. Yo creo que eso tiene varias aristas. O sea, acá estamos tocando varias aristas. Me parece a mí que es razonable. Sí. ¿Y sabes cómo se pelean los gremios de los funcionarios públicos por esos beneficios? Y yo me imagino que no es fácil decirle, les comunico que no va a haber gratificaciones. No, a lo mejor van a la justicia y te ganan y después no quisiste pagar y después de un tiempo tenés que pagar todo. O sea, no es tan lineal como muchas veces se presenta, ¿verdad? Está por contrato. Claro, muchas veces son contratos, están en las líneas presupuestarias y son contratos. O sea, son contratos colectivos en muchos casos, ¿verdad? Supongo que cada institución es un poco distinta. Quiere decir eso que yo, presidente de la República, no puedo decirles, bueno, así como está la situación, con una pandemia, necesidad de medicamentos, necesidad de reforzar lo sanitario, necesidad de comprar vacunas, les comunico que no podemos pagar ratificaciones y bonificaciones. Esa es la decisión del Poder Ejecutivo. No es así de fácil. Y yo diría que esa puede ser una decisión de corto plazo, pero me va a meter en problemas. Y yo creo que podría crear problemas. O sea, depende de cómo se haga. No sabría, no conozco los detalles, pero hay cosas contractuales y que no puede hacer unilateralmente, ¿verdad? Okay. Ahora, Manuel, o por lo menos tenés que estudiarlo bien, ¿verdad? Okay. Ahora, yo quiero responder a tu pregunta, que me hiciste, el tema de los tributos. En tu opinión personal, respóndeme, si estos beneficios te parece que son o no abusos. Mira, yo no podría hacer una cosa lineal para todo el sector público, Federico. Me parece que hay muchas variantes. Por eso te decía que ahí caen muchas aristas. Primero que muchas veces, porque los salarios eran bajos, se generaban estos complementos salariales, ¿verdad? Que vienen a funcionar como aunque se le llame bonificación en lo que sea, es salario. O sea, para ellos en su lógica es salario. Entonces, y de alguna manera cuentan con eso, ¿verdad? Entonces, no va a ser fácil, por eso es que resulta complicado. Ahora, ¿cuánto es? Los porcentajes varían por instituciones y por rangos de... O sea, yo te digo porque no hay en este momento ni siquiera hacer los porcentajes, ¿verdad? Pero yo te digo, o sea, puede variar del 20 al 30, al 40, al 50%. Entonces, ahí es donde me parece a mí que habría que... Yo creo que es la oportunidad de hacer sincero o hacer transparente el esquema de remuneración del sector público. O sea, porque si no vamos a estar discutiendo eternamente eso, ¿verdad? Y después, porque también tenemos que ver, bueno, qué tipo de funcionario público queremos, ¿verdad? Por eso yo no miraría, o sea,
no podría decirte una condena absoluta, pero tampoco podría decirte no, está bien, está perfecto. Me parece que algo de sensibilidad también tiene que tener los funcionarios públicos, depende de los sectores en que están, ¿verdad? Las remuneraciones que tienen, y bueno, esa me parece que se tiene que dar en un mínimo de sensibilidad, porque a vos te reducen un poco el sueldo, pero el otro que está en el sector privado lo perdió. Sí. Entonces, en ese sentido tiene que haber, pero me parece un corte así lineal nomás, no lo veo tan sencillo, justamente por todas estas cosas que hay, ¿verdad? Claro. Con relación a lo tributario que estaba diciendo, te quiero retomar, lo que me parece a mí, naturalmente que hay que procurar disminuir la evasión. Eso me parece que es importante y es indignante muchas veces la historia que uno escucha, ¿verdad? Ahora, yo lo que me parece que no sería lógico, porque en ninguna parte del mundo se hace, es condicionar una reducción de evasión al 0% para poder revisar los impuestos, por ejemplo. No te digo ni siquiera elevarlos, sino que ajustarlos muchas veces, ¿no? Porque si no, con esa lógica, Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, nadie podría, porque todos tienen economía informal, todos tienen evasión impositiva. O sea, el IVA entre el 15 y el 20% es la evasión en los países de la OCDE. Sí. Paraguay está diciendo que el 30 y tanto, ¿verdad? Pero en Latinoamérica es más del 20%. Cierto. Entonces, cuando uno ve posiciones maximalistas, cuando uno ve posiciones, digamos, totalmente extremas, es donde me hace ruido esa lógica, ¿verdad? Yo sí creo que tiene que haber cierta credibilidad, liderazgos creíbles, lúcidos, digamos, que impulsen una mejor conciencia de los gastos, eso estoy de acuerdo. Okay. Y una mejor conciencia tributaria también, ¿no? Okay. Digamos. Manuel, los gremios empresariales están planteando eso que vos dijiste, están planteando dejen de venir a cazar al zoológico antes de aumentarnos los impuestos a nosotros, disminuyan a cero la evasión. Están planteando eso los gremios, por eso decís, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no sé exactamente, porque los gremios así en general, me parece que cada gremio tiene sus particularidades. Okay. Yo lo que estoy opinando es de las cosas que leí un poquito de comentarios en redes sociales y bueno, como analista veo, bueno, pero esto es una posición extrema. O sea, es un poco, o sea, a lo mejor... Ni los países del OCDE tienen evasión cero. Ni los países del OCDE. Okay. Manuel, ¿te preocupa el déficit fiscal? Definime déficit fiscal. Déficit fiscal es cuando a mí me ingresa 10, pero gasto 14. Sí. Eso es déficit fiscal. Es decir, gasto más de lo que me ingresa, por lo tanto, la diferencia, como no la tengo, esos 4, me endeudo. Okay. Sí, en términos simplificados es eso, ¿verdad? Sí. Porque también puede ser que yo conceda préstamos y eso no se ve como un gasto en la nueva metodología de la medición fiscal, ¿verdad? Sí. Entonces, porque en teoría el otro me va a devolver. Exacto. ¿Y si no me devuelve? Correcto. Nosotros tenemos una ley que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. Según esa ley, el Estado puede sobregirarse, es decir, gastar más de lo que le ingresa, pero hasta un tope que en números absolutos vendría a ser $600 millones aproximadamente, que equivale al 1.5% de la economía. Uh-huh. O sea, vas a gastar más de lo que te ingresó, hasta $600 millones. Pero a partir de la pandemia, y antes también, 2019 ya empezamos, no estamos respetando ese límite y estamos gastando mucho más que $600 millones por encima del dinero que nos ingresó. ¿Te preocupa eso o en este momento de medidas contracíclicas y que implica movilizar recursos hacia la sociedad, no tendría que preocuparnos tanto gastar mucho o gastar más de lo que ingresa? Bueno, yo creo que hoy, en una emergencia, como se decidió, bueno, se tuvo que gastar lo que se tuvo que gastar. Okay. Estoy hablando de conceptualmente, ¿verdad? O sea, si después me decís, no se gastó en la salud, no se construyeron los hospitales, bueno, ese ya es otro análisis, digamos, ¿no? Estoy hablando de, bueno, teníamos que fortalecer nuestro sistema de salud, teníamos que cuidar que no se destruya nuestro sistema económico para poder aguantar la tormenta y
recuperarnos o iniciar un proceso de recuperación que en el tiempo sea más breve, menos años, ¿no? Y que evite el sufrimiento de mucha gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que hay que endeudarse o hay que invertir, bueno, temporalmente se gasta. Okay. Ahora, hay dos problemas con esa lógica en un plazo de años. La primera es que no se puede hacer gastos corrientes, gastos de salud, de lo que sea, solamente con endeudamiento. Eso no es sostenible. Porque el endeudamiento no depende solamente de que vos te quieras endeudar, sino de que el otro te quiera prestar. O sea si realmente, digamos, llega un límite en que los mercados no te quieran prestar, vas a tener problemas, ¿no? Entonces vas a tener que hacer ajustes, probablemente antes, ¿no? Lo segundo es que esos gastos que son considerados recurrentes, normalmente el endeudamiento es para inversión o para volver a extender plazos de endeudamiento, los gastos considerados recurrentes que los vas a tener que hacer, eso es mejor hacerlo con los ingresos corrientes, que son los tributos, que son otros ingresos, ¿no? Podríamos considerar inclusive como ingreso corriente, ¿no? en el sentido de recurrente, los ingresos a las binacionales, ¿verdad? Porque son contractuales y van a estar un tiempo, ¿no? Okay. Entonces, eso sí, realmente hay que procurar que se fortalezcan esos ingresos para poder cubrir estos ingresos que estamos hablando, ¿no? Ahora, Manuel, sí. En este momento, ¿cuál es mi situación? 2. En primer lugar, mi nivel de endeudamiento ya es 35% respecto al tamaño de la economía. Posiblemente luz amarilla. Y en segundo lugar, mis gastos corrientes absorben casi todo mi ingreso fiscal por muchas razones. Una de ellas, que tengo gastos sociales que se incrementaron a partir de la pandemia. Algunas personas ante una situación con estas dos características dicen, no importa, endeudate más, pero endeudate para inversiones en bienes de capital. Mientras crezca tu deuda, pero ahí está el puente, ahí están las rutas, ahí están los activos de esa deuda, seguí endeudándote. ¿Qué opinas? ¿Es cierto eso? Y bueno, el problema no es endeudarse, el problema es repagar la deuda. Con el puente solamente no vas a repagar tu deuda. O sea, tiene que ser, por eso es que hay que cuidar mucho el endeudamiento. O sea, en los años 80 el Paraguay, ¿cómo se dice?, hizo unos endeudamientos masivos para invertir en obras de capital. Ok, década del 80. Década del 80. Y en 3 años la deuda llegó a 44, 45% del producto y después ya las políticas económicas tuvieron que ser procíclicas. Después hubo problemas de deuda en 3 años. Ok. Entonces, no es así nomás. O sea, yo creo que ahí yo sería más cuidadoso, ¿verdad? En el mediano plazo, uno, y ahí retomo lo que me preguntaste o me comentaste, la ley de responsabilidad fiscal. Yo la verdad que en esa ley lo que he hecho de ver es que es una ley donde no contempla un superávit, no que tenga un equilibrio fiscal, sino que es un déficit permanente. Y la lógica te dice que no, eso no puede, o sea, no puedes tener si yo cumplo esa ley, en algún momento voy a tener problemas porque me está permitiendo tener un déficit, por lo menos en su planteamiento original, ¿verdad? Yeah. Entonces, en algún momento va a haber que plantearse cosas con eso, ¿no? O sea, entonces... Como en toda familia, en algún momento... En algún momento viene el ajuste y el ajuste va a ser años. O sea, por eso también yo creo que está en el interés de todos, las personas, hogares, empresarios, muchas veces... hoy probablemente tener un diálogo de qué vamos a hacer después de la pandemia, cómo vamos a recuperar las finanzas. Solamente es con endeudamiento que vamos a recuperar las finanzas, o realmente tenemos que entrar en un diálogo, decir queremos que se gaste mejor en esto. Bueno, procuremos hacer una negociación que se gaste mejor en esto, y bueno, nosotros aceptamos una imposición más razonable, digamos, determinada. O sea, yo creo que también va a haber que esa un poco que, bueno, es problema del Estado, no es solamente problema del Estado, porque al final yo le tiro al Estado y ese problema me viene después. Correcto. O sea que... Manuel, dijiste algo recién. El tema de la deuda no es solamente el puente, el tema de la deuda es que hay que pagar. Te quiero preguntar lo siguiente. Todos los países del mundo, y principalmente aquellos que son menos desarrollados y más pobres, como Paraguay, estamos sufriendo.
las consecuencias de esta pandemia que nos llevó a endeudarnos mucho y de golpe. Los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ex Corporación Andina de Fomento, Banco para el Desarrollo de América Latina se llama hoy. ¿Te parece que en este contexto pueden ser más sensibles, solidarios y tomar decisiones como, por ejemplo, un porcentaje de las deudas vamos a condonar? O a lo mejor no lo vamos a condonar, pero vamos a aplicar 10 años de gracia a partir de ahora, y a partir del 11º año van a continuar su pago. Y durante este periodo de gracia, toda esa previsión financiera de amortización, utilícenla en revitalizar sus economías. ¿Te parece que puede haber una multilateralidad más solidaria a partir de ahora? Porque eso que dijiste, hay que pagar. Es cierto, pero los órganos acreedores saben que iba a ir a cuadro. Sí, yo creo que correctamente, me parece. Ese debate ya, creo que el año pasado en los distintos seminarios ya se estaba planteando. O sea, cuando yo te decía, bueno, la próxima crisis que se va a venir después de la pandemia va a ser la crisis de deuda de los países en desarrollo, sobre todo, ¿verdad? Entonces, ya se está viendo que algo va a haber que hacer. Yo creo que hay una cierta sensibilidad en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, y en la comunidad académica también, científica, en materia económica, los policymakers. Sí. Qué sé yo, lo escuché a Stiglitz hablar de ese tema, ¿verdad? Bueno, va a haber que hacer algo, y los países más desarrollados, los más ricos, van a tener que contribuir con eso, decían. Ahora, eso por un lado, ¿no? Creo que va a ser más fácil si tu endeudamiento es multilateral, porque el Banco Mundial, si te prestó, bueno, ahí puedes negociar más fácilmente. Otra cosa son los tenedores de bonos. Otra cosa son los tenedores de bonos. Ahí yo veo más, no veo imposible, sino que lo veo más indirecto el camino, ¿verdad? Va a tener que ser un mecanismo a través de determinados organismos multilaterales nuevamente, ¿no? O un mecanismo donde intervengan los estados, ¿no? Okay. Entonces ahí es donde yo veo que no va a ser, ahí va a ser más complejo, ¿verdad? Okay. Entonces ahí por eso es que me parece lo lógico es manejar con mucha prudencia esto para no tener que llegar a extremos, ¿verdad? Correcto. No es lo mismo tener que reestructurar el 20% de tu deuda que tener que reestructurar el 80%, ¿verdad? Por Correcto. Ejemplo, ¿no? Manuel, hablemos un poco ahora de hitos en la historia económica de una nación, ¿verdad? Por ejemplo, Itaipú, ¿verdad? Aquellos hitos o hechos que generaron un antes y un después en nuestra vida económica, ¿verdad? Los famosos tigres o dragones asiáticos, ¿verdad? Que eran países muy pobres y después de la Segunda Guerra Mundial decidieron, por una estrategia de captar agresivamente inversiones para desarrollar industrias exportadoras, a partir de la sobreexplotación de la mano de obra, lo cual es éticamente criticable. Pero más allá de eso, marcó un hito, un antes y un después, y se desarrollaron en un ritmo y con una velocidad altísima. Esos hitos, Manuel, te quiero pedir dos cosas. En primer lugar, que me recuerdes 2 o 3 hitos en la historia económica del Paraguay que marcaron un antes y un después y generaron un boom en nuestro crecimiento económico. Impactaron fuertemente y positivamente. Y en segundo lugar, te quiero pedir que me digas si esos hitos económicos los podemos planificar y generar nosotros, o como país pequeño. En realidad no. En realidad nuestros hitos económicos dependen mucho de la cotización de los commodities en los mercados internacionales, o depende de alguna decisión de un país grande y que impacta positivamente en nosotros. O nosotros podemos hacer el próximo hito que marca un antes y un después, lo podemos planificar y generar nosotros. Bueno, mira, podríamos hablar de 2 hitos tal vez. Yo creo que el primero es en la primera parte del primer ciclo que nosotros analizamos en el libro, ¿no? Que es que va de 1961 a 1982. Okay. Y ahí me parece que los 2 hitos que generaron una diferencia fueron la expansión de la frontera agrícola, con una migración rural, si se quiere decir, con desarrollo de nuevos rubros,
tanto por el lado de la agricultura familiar como la comercial o la empresarial, y que de alguna manera fue planificado. Es decir, fue planificado en el sentido, fue la marcha al este que le decían, como se dice, hubo, digamos, distribución de tierra, se procuró hacer inversiones, no todo salió bien, digamos, yo estoy hablando de las ideas, digamos, ¿no? Pero sí se cultivaron nuevas tierras, se expandió la frontera, creció, la agricultura empezó a crecer a tasas elevadas, ¿no? Y las tasas elevadas también era porque la economía venía recuperándose de muchos shocks, ¿verdad? Pero, correctísimo. Manuel, discúlpame que te interrumpa. Vamos a hacer una pausa y después, al regreso de la pausa, seguí comentándome sobre otro hito más y quiero que me digas cuál puede ser el siguiente hito económico. Vamos a hacer una pausa. Antes les recuerdo que los muebles que utilizamos aquí en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Manuel Caballero. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el señor Manuel Caballero. Manuel, me decías que uno de los hitos económicos en la historia del Paraguay, estamos hablando de la década del 60-70, fue la expansión de la frontera agrícola. Para cerrar el programa, contame 2 hitos económicos más y aparte decime cuál puede ser el próximo hito económico que genere un boom en nuestra economía. Mira, el segundo hito para mí es Itaipú. Que hizo de alguna manera, junto con la expansión de la frontera agrícola, que la economía paraguaya llegue a casi pleno empleo a principios de los años 80. Es una cosa que no se repitió desde entonces. El segundo hito que te diría fue el superciclo de las materias primas, que fue del 2003 a 2013. 2003-2013. Sí, 10 años. Correcto. Entonces, con un crecimiento promedio económico anual de casi 5%. Sí, 5%. Sí. Menor que en el primer ciclo, ¿verdad? Que fue más del 6%, ¿verdad? Entonces, el próximo quisiera que sea la agroindustria, el desarrollo de la agroindustria. Yo creo que con todo lo relacionado, la agroindustria ganadera, ¿cómo se dice? Cereales, la forestación, o sea, un crecimiento más diversificado. No sé si es el próximo hito o lo que yo sueño que sea el próximo hito. ¿Y puede impactar en términos de crecimiento de PIB per cápita, así como los hitos anteriores? Sí, depende cómo se lleve, puede impactar. Correcto. Sí. Manuel, un gustazo conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Muchas gracias, Federico, y estamos a las órdenes. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.